Bueno, quizás esto lo que puede ser para las dos, porque son como los tabúes de la homeopatía, ¿verdad? Porque uno tiene como muchas creencias y hay muchas cosas que dice la gente y que uno no sabe si es cierto o no, y creo que para todos puede ser importante como saber algunos. Bueno, voy a empezar yo. Yo creo que uno de los tabúes de la gente, bueno, sobre todo es que la homeopatía es una medicina de puras agüitas. Esto es importante decirlo, ¿verdad? Una de las características que tiene es que la homeopatía, al hacer más diluido, es más concentrado. Entonces es como paradójico, ¿verdad? O sea, que como que si yo lo diluyo más en agua, cada vez va a tener mayor efecto, va a ser más potente. Y esto ha sido un tema muy debatido, ¿verdad? Hay un microbiólogo suizo que él ha estudiado mucho, bueno, muy famoso porque ganó un premio Nobel, pero él ha estudiado mucho sobre la memoria del agua y realmente en este caso, porque cuando uno prepara un medicamento homeopático y llega un momento en que superamos el número de abogados y entonces la idea es como, ahí no hay nada más que agua. Y realmente cuando se revisa, no hay nada, pero es un producto sumamente, la energía vital que hay en ese concentrado que hicimos es enorme y está como impregnada la memoria del medicamento. Entonces, la creencia es que eso no hace nada, es un efecto placebo. Y realmente no es un efecto placebo, porque uno de los ejemplos más claros es que se usan niños, bebés, y el bebé no tiene una conciencia de que si lo que me están dando funciona o no funciona, y voy a pensar y voy a creer que esto sirve. O los animales, ¿verdad? La vez pasada nosotros tuvimos a la doctora Marcela Muñoz, veterinaria, o sea, con grandes estudios que hay del uso de veterinaria, aquí también. En algún momento el laboratorio, doctora Scholler, ellos trabajaron también aquí con veterinarios. Entonces, realmente no es un efecto placebo. La homeopatía funciona porque la vemos todos los días nosotros en nuestras consultas y no son solo agüitas. Creo que ese sería uno de mis aportes. No sé, Celia, ¿qué quiere agregar? Bueno, es muy curioso que la gente cuando llega a la consulta, lo primero que te dice es, vengo con muchísima fe, porque yo sé que la homeopatía me va a curar. Entonces, ese es un tabú, ¿no? Que la gente cree que para que se curen, tienen que tenerle fe a la homeopatía. Y entonces yo ahí les platico una anécdota. Yo tengo perros, me encantan los animales, y yo los curo con homeopatía. Y el perro, lo que tú decías, o sea, el perro no tiene fe en nada, ni en el agüita, ni en mí, ¿no? Otra cosa que también es que te dice, que dicen, es que la homeopatía es muy lenta. O sea, yo sé que es buena, pero es muy lenta, cosa que no es cierta. Hasta cierto punto. Digamos, en padecimientos agudos, un niño que te lo llevan con fiebre, en fin, tú le puedes bajar la fiebre con determinados medicamentos, con belladona, con ferrunfos, dependiendo ahí de lo que tú hablabas. Pero se baja tan rápido como si le das una acetaminofén. En donde puede ser un poco más lenta la homeopatía es al tratar ya enfermedades crónicas y enfermedades que tienen 10, 15 años de evolución. Ahí a veces no es tan sencillo el tratamiento. Y otra de las cosas es que cuando tú empiezas a dar digamos, el medicamento de fondo o el constitucional, tú empiezas a llevar al paciente hacia atrás, a empezar a manifestar cosas que hace muchos años habían tenido. Al paciente le parece muy raro eso, pero en realidad a uno lo pone muy feliz porque lo estás llevando de regreso hacia la sanación. Aunque para el paciente lógico que si tuvo de niño, no sé, infecciones urinarias repetitivas y llega con uno y uno empieza a darle el tratamiento homeopático y al rato empieza a presentar infecciones urinarias, pues dicen, ¿y ahora qué pasa? Pero son
periodos muy cortos de tiempo y el paciente rápidamente se repone. Entonces, sí es como enseñarle a los pacientes también que la homeopatía no es lenta, que la homeopatía no es una cosa de fe y que en realidad los tratamientos homeopáticos están fundamentados en la experimentación y no es, la homeopatía no es algo así como nada más las agüitas, o incluso yo he tenido pacientes que me han dicho, bueno, me vine a escondidas porque yo sé que esto es brujería. Y hay gente que lo cree. Y bueno, ahí también hay que explicarles lo que es la homeopatía y realmente platicar mucho con los pacientes para que se les vayan quitando esas ideas de que la homeopatía, primero el efecto placebo, luego que hay que tener fe y luego que es muy lenta, ¿no? Yo quisiera agregar algo ahí, es con respecto a lo que está diciendo Celia de que es muy lento. O sea, cuando trabajamos con homeopatía, nosotros igual, o sea, tenemos pacientes en agudo, una amigdalitis y se resuelve muy bien y muchas veces, o sea, no es necesario un antibiótico, porque pues, sí recordemos que en su mayoría van a ser virales. Pero cuando trabajamos algo crónico, estamos trabajando, o sea, no podemos tener una curación rápida ni con la alopatía, que muchas veces no vamos a tener curación, ni tampoco con la homeopatía, porque pensemos que lo que vamos haciendo es buscando un equilibrio dinámico de ese paciente. Entonces, y ese equilibrio dinámico no solamente lo vamos a lograr a través de un medicamento homeopático, sino también requiere un cambio en el estilo de vida de ese paciente. Significa cambiar su alimentación, sus hábitos para dormir, su manejo del estrés, o sea, que son aspectos importantes y que no se resuelven únicamente solo con poner toda la responsabilidad en un medicamento, en este caso homeopático. O sea, algo que creo que nosotros aquí en la clínica trabajamos mucho es que el paciente sea responsable, o sea, que el paciente sea partícipe, y de ahí viene cuando nosotros buscamos un nombre para la clínica, o sea, es la conciencia de cada paciente de estar sano y que el paciente sea partícipe, o sea, que entienda que la responsabilidad de sanarse viene de cada uno. Entonces, al final, es cierto, no es un asunto de fe, pero lógicamente el creer yo en que lo que estoy haciendo me va a hacer sentir mejor, por supuesto que tiene su parte. Y por supuesto entender que es un proceso. Yo no me voy a curar de una hipertensión de la noche a la mañana, porque ni me lo cura un medicamento antihipertensivo alopático, ni me lo va a hacer un medicamento homeopático, si yo no. Entonces, por eso con la homeopatía, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos haciendo un trabajo completo, vamos drenando, vamos trabajando la parte emocional, vamos trabajando sus hábitos de su alimentación, o sea, todas esas cosas para lograr un proceso de curación. Pero la curación al final o la sanación, como yo le digo a mis pacientes, yo no curo a nadie, el que se cura es usted, pero yo necesito que usted esté ahí metido 100%. Perfecto, muchísimas gracias por toda esta información. Si quieren podemos pasar a las preguntas del público porque tenemos varias, ¿sí? Ok, tenemos aquí 2 personas que nos preguntan si la homeopatía les podría servir para los dolores lumbares, que tienen varios años de tener dolor lumbar y si podría ayudar con este problema. Y de paso, digamos, saber si el tratamiento tendría que ser de mucho tiempo o cómo sería en este caso. Ok, si quieres yo respondo esa pregunta. Primero hay que ver el origen de ese dolor lumbar, porque puede ser que haya un problema ya a nivel de vértebras, o una hernia, o una inestabilidad de la columna. Entonces ahí sí ya es otro boleto. Pero si es un dolor lumbar por malas posturas o por tensión o por estrés, ahí la homeopatía realmente puede ayudarle bastante. Y también cambios de hábitos, o sea, a la forma de sentarse, a la forma de cargar algún bulto, en fin, es como una higiene de la columna también.
Muchas gracias, Celia. Nos preguntan acá, ¿se puede regular ese sistema o terreno del que estamos hablando? Por ejemplo, si una persona es muy nerviosa o si tiene, digamos, problemas como emocionales, o tendría que tomar homeopatía por siempre. O sea, se pregunta si la homeopatía tiene que ser crónica en este caso o si es posible llegar a regular el sistema para que la persona pueda dejar de tomar homeopatía. Pues eso es lo ideal. O sea, la homeopatía no puede ser eterna, no puedes seguir tomando homeopatía porque entonces al final, ¿cuál es la diferencia entre la homeopatía y la alopatía? O sea, lo que buscamos, recordemos, es que vamos a generar un equilibrio. Y en el momento en que ya llegamos a ese equilibrio dinámico, o sea, la persona va a dejar de usar el medicamento homeopático. Generalmente siempre pensamos como que la homeopatía, ¿será que porque a mí me preguntan mucho, ¿será que con la homeopatía me sirve para el asma o me sirve para la depresión? O sea, la homeopatía va a trabajar como trabaja con la persona como un todo. O sea, pensemos que te va a trabajar en todas las cosas que tengas en tu vida. No es que sea que yo me tomo algo y se me va a quitar inmediatamente, porque sí podemos tener medicamentos que funcionan sí, a nivel de síntomas y me mejoran los síntomas, me disminuyen esos síntomas, pero siempre tengo que ir y buscar ese medicamento de constitución, ese medicamento de terreno, para poder lograr ese equilibrio, porque si no simplemente lo que estoy haciendo es medicina homeopática alopatizada. Y entonces no hay ninguna diferencia con la otra. O sea, estoy manteniendo a mi paciente ahí constantemente tomando algo, que es cierto, tiene menos efectos secundarios. Que no quiere decir que yo necesite de vez en cuando tomarme algo en ciertos momentos donde yo mismo, cuando me empiezo a conocer, me doy cuenta de que me estoy desequilibrando. Entonces, me tomo esto para ayudarme. O voy a usar un drenador porque en este momento me ayuda. O estoy con una inflamación y algo agudo me duele. Me duele y me va a ayudar. O aunque sea crónico, me va a ayudar. Pero eso no quiere decir que estoy resolviendo el problema. O sea, entonces sí, o sea, lógicamente que tampoco es que si estoy con un asunto emocional, una depresión, pues en un mes que me tomé la homeopatía, llegó y se quitó. Porque como me lo decías una vez, Karen, a nosotros en homeopatía nos llega o el paciente que cree en la homeopatía fielmente y no quiere nada que sea alopático, o el otro que no cree para nada en la homeopatía, pero ya fue donde todos los médicos y vengo aquí porque la verdad, necesito que usted haga magia y me lo quite, aunque yo no creo en lo que usted me va a hacer. Entonces, manejamos eso y es el paciente que viene como con una lista de medicamentos y algunos se los quieren quitar, otros no. Entonces, es todo un proceso, ¿verdad? Cada persona es diferente. Eso es algo que hay que entender, porque le funciona a alguien tal cosa, no quiere decir que me funcione a mí. Esa es la diferencia de la homeopatía y de todo lo que es medicina integrativa a la alopatía. Claro, se individualiza el paciente, todos sus términos. Tenemos aquí una paciente que tiene una pregunta. Ella es portadora de hipertensión pulmonar y toma tratamiento con Tadafilo. Ella quiere saber si es posible para ella tomar homeopatía y si la homeopatía tendría algún efecto con ese medicamento que ella toma. Claro que puede tomar homeopatía. O sea, yo no sé si la pregunta es si ella quiere dejar la Tafil. O sea, no hay ningún problema, como lo dijo la doctora Celia ahora. O sea, la homeopatía no es que sea contraindicada en pacientes que tomen medicamentos alopáticos. Podemos usar la homeopatía también para ir disminuyendo dosis. Hay algo que siempre nosotros le decimos al paciente. O sea, la disminución o la retirada del medicamento la hacemos a través, o sea, con una guía. No es que usamos homeopatía y de una vez no me quito una Tafil. Tengo que hacerlo en una forma ordenada y escalada porque eso sí me puede generar diferentes síntomas. Pero sí, claro, o sea, la homeopatía puede ayudar, pero va de lo mismo. Tenemos que ver la totalidad de ese paciente para poder determinar qué es lo que está pasando, por qué tomó ese Tafil, qué es lo que sucede, qué hay más allá de eso para poder generar ¿verdad? La armonía en este caso en ella. Incluso yo quiero agregar algo.
que para él es importante también qué piensa el paciente de su enfermedad. Cómo hacerlo consciente. ¿Qué piensa? ¿Por qué está enfermo? ¿Cómo reacciona en su momento a esa enfermedad? ¿Qué piensa que le está afectando en su vida? Porque también no es mágica la homeopatía. Se necesita que el paciente esté consciente de que también él va a tener que hacer muchos cambios para poder llegar a una sanación. Y que es muy importante que no deje los medicamentos alopáticos, porque si no se nos vienen encima unos desequilibrios bárbaros. Yo he tenido pacientes que ni siquiera me lo dicen. Dejan el hipertensivo porque pues, yo ya estoy tomando homeopatía, ¿no? Entonces, a volar el medicamento. Y a la siguiente consulta llegan con unas presiones altísimas, pero es que la homeopatía no me lo ha podido controlar, pero es que nadie le dijo que dejara el antihipertensivo. Entonces, esa parte yo creo que es importante, que concientizar al paciente de su enfermedad, de lo que va, de qué forma, lo que tú decías, él puede ayudarse a sí mismo, porque hay cosas que uno no puede curar. El paciente es el que se va a curar. Perfecto. Tenemos una última pregunta con respecto a la osteoporosis. Si existe algo para revertirla o para ayudar, digamos, a que no avance tan rápidamente. Dice que tiene 62 años y que la trataron por la tiroides con yodo y también fue operada de la tiroides. Básicamente la pregunta va dirigida hacia la osteoporosis, si existe algo como tratamiento, digamos, homeopático que pueda ayudar. Claro, la homeopatía, recordemos que usamos mucho los minerales, usamos las calcáreas, el calcio, ¿verdad? Y es algo o sea, la osteoporosis con homeopatía se puede detener, y yo he visto casos en algunos, en los cuales hasta podemos mejorar. O sea, mejorar me refiero a que vamos disminuyendo ese grado de osteoporosis y podemos llegar hasta una osteopenia. Pero va de lo mismo, va de la mano. O sea, igual, hábitos de estilo de vida, hacer ejercicio, comer bien y lógicamente ver ese terreno, porque bueno, ya, ¿verdad? Hay un asunto de usar un yodo radioactivo, seguro había algún proceso autoinmune ahí que se había desarrollado. Entonces, no vemos solo la osteoporosis, vemos de quién es esa osteoporosis y tratamos toda esa totalidad de esa persona. Pero sí, efectivamente, o sea, la homeopatía puede ayudar para la osteoporosis. Ok, perfecto. Bueno, nos acaba de llegar una última preguntita, no sé si tenemos chance, pero quieren saber qué piensan con respecto a las vacunas ahorita de la influenza y eventualmente la de COVID, pero básicamente la de la influenza, que es la que están ahorita poniendo. ¿Qué piensan al respecto? Si puede ser beneficioso. Celia, ¿quieres contestar esa o...? Sí. Yo pienso que estamos hechos para sanarnos solos, estimulando determinados procesos que tenemos en el organismo. La vacuna es generalmente un virus atenuado, lo que tú estás poniendo. Entonces ahí también es súper importante el terreno, porque digamos, hay vacunas que si se la pones a un niño, pensando en el esquema de vacunación que se tiene que tener todos los niños para poder entrar al kinder o a la escuela, ¿no? Si es un niño carbónico, pues la vacuna realmente no va a tener ninguna reacción, no le va a hacer ninguna mella, en fin. Pero si es un fosfórico o si es un fluórico, digamos, un niño delgadito, como muy frágil, la vacuna lo puede revolcar muy fuerte porque no tiene tal vez tan desarrollado su sistema inmunológico como para poder combatir esa vacuna.
Entonces, en homeopatía lo que se hace muchas veces es, ok, vacunas, si nos lo preguntan, por lo menos yo lo que les digo es que si usted quiere vacunarlo, vacúnelo, pero, o igual la vacuna de la influenza, pero yo le voy a dar medicamento, que puede ser la silicia, la tuja, para que no tenga una reacción tan fuerte o no tenga reacción ante esa vacuna. Porque muchas veces los papás quieren dejarle a uno o el paciente la responsabilidad de que si se pone la vacuna o no se pone la vacuna. Igual he visto casos de pacientes donde les han puesto la vacuna de la influenza, sobre todo en adultos ya bastante mayores, y les producen unas bronquitis y unas neumonías de miedo, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte sí es muy importante, si se van a poner la vacuna, se la pongan, pero que te lo digan para que uno pueda como contrarrestar el efecto de la vacuna. Yo algo que también, con respecto a lo de las vacunas, creo que tiene que ver muchísimo el terreno. O sea, hay personas que realmente su sistema inmunológico, la respuesta que puede tener ante una vacuna, exactamente, que es un virus atenuado, puede ser una respuesta descontrolada. Y por eso muchas veces vemos que se ponen la vacuna y más bien les va muy mal. O sea, se enferman todo el año. Yo creo que lo más importante ahí definitivamente es como trabajar mi terreno, o sea, utilizar desde homeopatía o si necesito alguna vitamina o algún mineral extra, alimentarme bien. Y algo que siempre hay que acordarse, o sea, las vacunas en su mayoría tienen dentro de los componentes que les ponen como preservantes y otras cosas, muchas tienen metales pesados como el mercurio. Y recordemos que el mercurio, o sea, es un metal pesado que puede llevarnos hasta enfermedades neurodegenerativas o hasta se ha visto asociado a pues, al aumento de la incidencia que hay de enfermedades, o sea, del trastorno del espectro autista en niños. Entonces, realmente creo que hay que valorarlo bien, o sea, lo mejor tal vez en estos casos es y pues estar alimentándome bien, usar ya sea medicamentos homeopáticos, medicamentos, ¿cómo se llama? Diferentes suplementos, diferentes vitaminas que me van a ayudar en ese proceso. Y es lo mismo, asumir yo la responsabilidad de cuidarme y de estar bien. Claro, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que con eso terminamos las preguntas del público. Entonces, muchísimas gracias a las doctoras por haber compartido con nosotros esta valiosa información, no solo para mí como médico, sino para todos los que están conectados, que yo sé que hay muchos pacientes, hay mucho público en general y también creo que hay doctores conectados. Entonces, muchísimas gracias por la información.